Pero ahora le damos paso a nuestra compañera que viene con un invitado muy especial al que estamos todos deseando escuchar. Buenas noches, Ana. Muy buenas noches, Ángela, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú? Yo también, yo estupenda. Hoy vamos a tocar un tema muy delicado, pero necesario, como lo es la donación de médula. Muy bien. Para ello vamos a contar con dos experiencias. Una es la de Mateo, que es un trasplantado. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y por otro lado vamos a contar con la experiencia de una persona que ha donado médula. Él no puede estar aquí porque es un proceso anónimo y aún no puede dar la cara hasta que no se pasen X meses, pero nos ha escrito una carta que luego más tarde yo leeré y le pondré voz a Qué su bonito. historia. Bueno, pues adelante, vamos a escuchar su historia. Mateo, empezamos contigo. Tú eres la voz de la experiencia, eres lorquina, fuiste el fundador y presidente durante varios años de la Asociación de Trasplante y Deporte de España, ¿cierto? Y tenías una vida normal, hasta que en el verano del 86, si no me equivoco, las cosas cambian, las cosas se tuercen y aparece en tu vida la palabra leucemia. Efectivamente, aparece una palabra desconocida, con un diagnóstico precioso, porque fueron, entre comillas, 2 horas y media en un despacho donde una persona leontino me explicó en qué consistía, cómo era, pero al final tampoco tienes el conocimiento o la conciencia de la gravedad del diagnóstico que te acaban de decir. Lo único que tienes es a tu favor es que tienes 24 años y entonces el mundo no hay límites para nada. ¿Qué síntomas tenías en esos momentos? Sobre todo cansancio, porque tenía 300.000 leucocitos, es decir, en la sangre hay un equilibrio de células sanguíneas y si hay más de unas, pues hay menos de otras, ¿no? Entonces tenía una anemia, luego tienes manchas, porque tienes pocas plaquetas también, y te aparecen manchas, y sobre todo la anemia y una inflamación del bazo, porque iba comiendo leucocitos, entonces tenía el bazo estaba 4 veces su tamaño normal. Entonces, ¿habías oído hablar alguna vez de esa palabra o era la primera vez para ti? Era la primera vez que escuché esa palabra, por eso digo que no tenía conocimiento de la gravedad o de la importancia de ese término. Después te dan la noticia y supongo que llega el periodo de aceptación, ¿no? De decir, bueno, esto es lo que tengo y voy a luchar. Y comienza la búsqueda del donante. En este caso empezaron con un tratamiento porque, bueno, ahora hay tratamientos mucho más modernos que son menos tóxicos y me aplicaron un tratamiento para bajar el número de glóbulos blancos, para normalizarlo, y en ese impact pues yo seguí trabajando, estaba trabajando en el ejército y bueno, realizaba unas funciones diferentes y bueno, pues poco a poco vas asumiendo esa nueva situación en tu vida. Mi vida era fundamentalmente física, deportiva, competición y bueno, vas asumiendo otro rol y bueno, pues al final vas hasta que en ese proceso, antes de iniciar la búsqueda, porque en aquella época todavía no existía la red española de donantes de médula, con lo cual había que hacer una búsqueda internacional, que había que pagarla, bueno, y aquello era un proceso, y la pauta primera era tipar a mis hermanos para ver si eran compatibles, y bueno, allí fue el premio, el Euromillón, la Primitiva, la lotería, fue un premio maravilloso, que mi hermano Ginés, pues es compatible 100% conmigo. Y esto solamente sucede en el 25% de los casos. Sí, por herencia genética de nuestros padres y nuestras madres, tenemos el 50% cada uno de ellos. Y por las distintas combinaciones, solo hay un 25% de posibilidad de que un hermano sea igual que tú. Hay gente que tiene 8 hermanos y no tienen compatibilidad. Hay gente que tiene un hermano y es compatible, es un azar. ¿Cómo se lo tomó tu hermano? Yo entiendo que no dudó No dudó en ningún momento y la verdad es que muy bien, ni posteriormente ha dudado, lo tiene claro, porque al final, si lo haces como gesto por una persona que no conoces, pues imagínate por un hermano. Es una cosa, ojalá yo tuviera ese privilegio, porque también es un privilegio, ¿no? Saber que has dado vida, ¿no? Que has sido partícipe de esa vida. Son 32 años de vida, que son muchos años. Durante esos años, ¿qué ha cambiado? ¿Hemos mejorado en algún sentido? ¿Es más fácil ahora encontrar un donante? Porque yo entiendo que en aquella época, incluso para los medios de comunicación, era algo desconocido y era difícil llegar. En este caso has tenido la suerte de tenerlo dentro de tu entorno familiar, pero a día de hoy, ¿ha cambiado? ¿Es más fácil totalmente. conseguirlo? La mieloide crónica de mi época
solo no tenía tratamiento químico, solamente era trasplante. Y hoy en día con una pastilla que se llama Glibel, STI-571, se transforma en una enfermedad crónica que llevas una vida normal de trabajo y con tu pastilla diaria en un porcentaje de un 80 y tantos %. Las búsquedas hablamos de 3 a 4 meses, se han reducido a 35 días. En 35 días tenemos una respuesta no solo del Banco Nacional, sino de cualquier banco del mundo, bueno, con lo cual en ese aspecto hemos ganado y estamos cerca al 90% de búsquedas de médula que encuentran donante. El problema es que en el banco el 90% de la 90 y algunos tipados son de raza caucasiana pura, con lo cual en el momento que no vamos a una etnia o a otra raza, pues hay más dificultad en encontrar esa compatibilidad. En tu caso te realizan el primer trasplante en el 87. Sí, efectivamente. Y en el 92, 5 años y medio después más o menos, tienes una recaída. Efectivamente. ¿Y cómo es ese momento? ¿En una revisión? Pues es un momento, sí, en un momento duro, donde a lágrima partida, porque al final, yo estoy trasplantado en Madrid, porque en aquella época no había en Murcia, y yo no soy Mateo, no soy la 2087, soy Mateo, es decir, que no es un número, sino hay humanidad en esa medicina, claro. Pues llorando allí conmigo, en el despacho, pues, después de no poder tener hijos, de mi mujer estar embarazada de hace poquito, te encuentras con esa historia, estás solo en Madrid, coges el coche, te vienes a tu casa llorando, porque no puede ser, y pasan muchos puentes, y bueno, tienes la lucidez de no decir, pues mira, aquí acabamos, y cierro el capítulo de mi vida. Claro, porque ¿cómo le cuentas a tu mujer que está embarazada que vuelves a caer? Pues imagínate cuando llego a casa esa noche, el 2 de noviembre del 92, y me siento y ya hablamos de ese tema, y es muy duro porque te planteas una vida, ya tienes una posibilidad de tener un hijo y es un concepto. Bueno, por ahí nos sentamos, hablamos y bueno, y al día siguiente a trabajar, no hay más, fui a trabajar y seguimos en ese camino, en esa lucha y bueno, luego me trasplantaron en el 94, recaí otra vez a los 9 meses y ya pues seguimos esa pauta. O sea, ¿te han trasplantado 2 veces? 2 veces de médula. ¿Y la tercera? Y la tercera, como yo tenía recaídas sobre mis trasplantes por un tema técnico de linfocitos, entonces me hicieron una infusión de linfocitos donante. Los linfocitos, digamos, antes se quitaban porque el problema de la médula, en los órganos, el cuerpo rechaza al órgano que entra a ese cuerpo, en el caso de un renal. En este caso es al revés. Es la médula que entra en mi cuerpo la que agrede a mi cuerpo. Es justo a la inversa, eso se llama enfermedad de injerto contra el huésped. Entonces, esa enfermedad era peor que la propia enfermedad de base. Claro. Entonces, quitaban esos linfocitos T que la producían. Hasta que el doctor Cole en Múnich dijo, tengo 10 enfermos terminales, cojo linfocitos T, se los pongo y a los 15 días los curo. Y al mes se murieron todos. ¿Por qué? Porque esos linfocitos atacan a las células más diferenciadas, que son las cancerígenas, y luego siguen con las demás, que también son diferenciadas. Entonces, al final llegaron al equilibrio de introducir esos linfocitos poquito a poco, hasta que buscas el equilibrio perfecto, para curar la enfermedad y para seguir viviendo. Muy bien. Hay algo que estamos pasando por alto, y es que su vida ha estado vinculada a algo muy importante, ¿no? Que ha sido el deporte. Sí, efectivamente. Y la vida saludable. Y yo creo que hay personas que dicen, pues yo voy a fumar, me da igual, si voy a morir igual, ya, pero cuando te viene una enfermedad y has sido una persona sana, saludable y estás fuerte, yo creo que se afronta de otra manera a si estás débil y si por dentro ya tienes Tienes más posibilidades de vivir, porque muchas veces los enfermos no fallecen por efectos de la enfermedad, sino porque tu corazón, tu hígado, tus riñones, tus pulmones están tocados y entonces no aguantan la quimioterapia que tu cuerpo necesita. Entonces al final el problema que tienes es una insuficiencia hepática, una insuficiencia cardíaca, que es la que al final, con la cual te termina tu vida, no por la enfermedad. Con lo cual el mantener cuanto mejor esté tu organismo para afrontar
pues muchísimo mejor vas a tener más oportunidades de vivir. Oye, Mateo, ¿y tú cada cuánto tiempo pasas revisión? Pues ahora 1 año. Antes pasaba cada 6 meses en Madrid, porque es mi casa, ¿no? Aquella es mi casa, y me peleaba con mi doctora porque ella quería darme 2 años y yo no, yo quería 1 año. Entonces llegamos, el primer acuerdo fue de 1 año y medio y ya hemos vuelto a entrar al año, a recibir, porque al final te sientes, pues bueno, eso es como tu padre y tu madre, a pesar de que tengamos muchos años, pues siempre ese consejo, ¿no?, de casa, pues es diferente al de los demás. Porque el miedo sigue ahí. ¿Eh? El miedo. Siempre. El miedo no se va. El miedo no se va, lo que pasa cuando la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Cuando eres joven no piensas en esas cosas. No piensas, todo es salud, todo es fabuloso, pero claro, con la edad y cuando tienes un proceso, cada vez que vas a poner el brazo y te van a sacar sangre, pues estás preocupado, te crea tensión, te crea estrés, porque necesitas pasar y saber que yo cada 3 o 4 meses necesito saber mi número sanguíneo porque me relaja, simplemente. No, me acuerdo que he estado enfermo y cuando me tocan las grandes revisiones, pero lo demás es pasado y al final el cuerpo es muy sabio y te quedas con la parte buena de la película. La parte mala se olvida, hay una parte buena en todos los aspectos, de gente que has conocido, de momentos que has vivido duros y menos duros, pero hay momentos muy difíciles, cuando te dicen, a mí no, a mi mujer, llama a la familia porque esto está acabado, y bueno, y al final yo siempre digo que creo en Dios. Luego sus representantes legales, tengo algunas matizaciones con ella, porque hay momentos muy límites, ¿no? Me dice, mira, me relajo y sea lo que Dios quiera, y allí dio la vuelta, aquella noche dio la vuelta la tortilla y a la semana me dieron de alta al hospital. Fíjate. Por eso yo siempre digo que 2 más 2 no son 4, porque la mente yo creo que hace más del 50% realmente de superar una patología. Si alguien que nos está viendo en estos momentos está pasando por esa situación, o padres están viendo a hijos pasar por esa situación, que no sé qué es peor, ¿no?, si vivirlo uno o lo que nos rodean, yo siempre me he hecho esa pregunta. ¿Qué le podrías decir de tu experiencia que realmente les pueda ayudar? Como bien dices, el gran sufridor es el acompañante, porque al final el enfermo, si es capaz de asumir su enfermedad, capaz de luchar más y mejor contra ella, y al final es capaz de ser feliz, porque como luego dicen, la muerte es dulce, al final dejas de sufrir, pero el que está al lado, ¿no? El que está al lado de un hijo, de un esposo, de una esposa, de un padre o de una madre, es algo que no está en tus manos, que no depende de ti, que no domines, que no es una cuestión dineraria, una cuestión, no hay nada que tú puedas hacer porque eso salga mejor o peor. Eso está ahí, entonces, pues claro, es una inquietud, un sufrimiento tremendo, y si es un descendiente, pues muchísimo, muchísimo peor. Mateo, yo creo que por eso mismo tenemos que animar a la gente a que se haga donante, pero aún yo creo que hay mucho miedo en la sociedad. Se piensa que es un proceso doloroso cuando no lo es. No, la médula, hay una confusión con la médula espinal, sí, que es la que protege nuestras vértebras, que es donde va el sistema nervioso. La médula ósea es como está cuando nosotros comemos un pollo y partes un hueso, es el tuétano. Lo que hay dentro del hueso es la médula. Principalmente tenemos en la cadera, en el hueso largo, esternón, fémur, ahí es donde se forman las células sanguíneas. De una célula madre obtenemos un leucocito, un glóbulo blanco, un glóbulo rojo, una plaqueta, ahí es donde está la médula. Entonces, antiguamente las extracciones se hacían de la cadera, con una anestesia general. Desde hace ya muchos años se hacen en sangre periférica, son 5 días de un tratamiento de factor de crecimiento de células hematopoyéticas, como los diabéticos, vía subcutánea, una por la mañana, una por la tarde, y al 5.º día se supone que esa médula recibe la sustancia, la misma que le da el cuerpo, para que la médula se autorregenere ella misma, no solo fabrica células, sino que también se autorregenera. Entonces, y como no cogen en el hueso, salen al torrente, a las venas y a las arterias. La única sensación es que como tienen más células de las normales en las venas, pues como si tuvieras constipado, que con un paracetamol desaparece. Y al 5.º día te ponen una máquina, tumbado en una camilla, es una máquina con un sistema cerrado. Como el de la diálisis. Parecido. Efectivamente, es una bolsa cerrada,
Y entonces simplemente cada 3 segundos te sacan una embolada de sangre, te centrifugan y te la meten por el otro brazo. Y se quedan con lo que han cultivado en tu cuerpo, que son esas células madre que las has cultivado de más, es decir, que te sobran. Entonces te extraen lo que te sobran, Fíjate. eso son 3 horas, 4 horas de máquina y te vuelves a tu casa igual que has ido. Para ser donante de órganos tienes que fallecer o, en todo caso, si legalmente te aprueban, donar a un familiar. Pero en este caso podemos hacerlo todos, y si todos estamos en ese banco, pues imagínate lo que ayudamos. Entonces me gustaría que nos contaras la experiencia de un vecino tuyo, precisamente. Sí, él no ha podido estar aquí por lo que decía antes, porque se tienen que pasar X meses una vez que donas para poder dar la cara. Entonces, la carta, me va a costar trabajo leerla, yo soy muy sensible. La carta la ha titulado Carta que ojalá y algún día no sea necesaria. Estas últimas semanas, tanto antes como después de la donación de médula ósea, la frase que más he escuchado y leído en mi entorno ha sido «Eres un héroe». Y no, siento defraudar a toda la gente que me quiere, pero no lo soy. Heroínas y héroes son todos los profesionales que han estado día a día en todo el proceso de la donación, haciendo posible lo imposible. Las mismas que cada mañana se ponen su uniforme con el único objetivo de trabajar por y para los demás. Eso sí es ser un héroe. Podría escribir una lista interminable de personas y organizaciones, pero no quiero desviar la atención de lo importante, concienciar de la importancia y, sobre todo, de lo que es vivir una donación. Hasta el día de hoy, 12 de junio de 2018, nada, absolutamente nada, me ha hecho tan feliz como el poder ayudar a alguien con tan poquito de mí. Aquel día, hace ya unos meses, descolgué mi teléfono y escuché una voz al otro lado que me decía: alguien a miles de kilómetros necesita de ti lo que nadie más puede ofrecerle, vida. Me quedé helado, de piedra, y tardé unos segundos en poder articular una sola palabra. Y lo único que podía pensar era en la felicidad de esa familia, minutos después de descolgar el teléfono y escuchar «Aún quedan esperanzas». No soy un héroe, soy un gran afortunado. ¿Por qué? Pues porque he conseguido lo que todas y todos anhelamos a lo largo de nuestra vida, lo que da sentido a nuestra existencia, ser luz para alguien y serlo para siempre. Muy bonito. Tremendo, ¿eh? Esa Te deja sin sensación palabras. es indescriptible. Es la vida, nosotros, el viva la vida, como decía Pablo Raez, el siempre fuerte. Yo vivo gracias a que tengo un hermano, porque he tenido ese privilegio, pero hay muchas personas que viven gracias a que existen personas como este compañero, amigo, que han tenido ese gran gesto, ¿no? Yo siempre digo, lo comento aquí en Lorca, tenemos una librería en el Miguel Ángel que se llama Houston, Texas, perdón. Se llama Texas porque el propietario, su médula vino de Houston. Vale. En honor a su donante le puso Texas a la librería, ¿no? Hay muchas historias como estas con final feliz, pero otras que no, así que tenemos que seguir luchando y seguir siendo donante. Gracias a los dos tenemos que continuar con el programa, pero yo me quedo con ganas de más. Yo creo que Ana, podríamos más adelante continuar con su ejemplo y ver cómo es su día a día, porque sé que de esta forma también ayudamos al que en estos momentos lo está pasando mal, y es como una burbuja enorme de oxígeno de ver que hay posibilidad, de que habla ya como un médico, ha tenido tanta experiencia, que ha explicado las cosas tan bien, que sabría cómo aconsejar y ayudar a otros que están pasando por eso, y que nos puede tocar a cualquiera, que esto es una lotería, o sea que no tiene nada que ver con otras enfermedades. Además él lo hace, lo podemos llamar por teléfono, si alguien quiere ser donante lo llama por teléfono y él le va a ayudar y lo va a guiar en todo el proceso. Ha salido durante toda la entrevista sí. su número de teléfono. Sobre todo a la hora de cuando hay un enfermo que accede, que tiene ese diagnóstico, los primeros días es muy duro, entonces necesitas a alguien que ha estado ahí, porque los de la bata blanca nos informan, pero como muy aséptico, ¿no? Necesitas a alguien y al final transmitir siempre la información positiva para poder afrontar. Pues sí, desde luego. Bueno, pues tenemos que continuar con el programa. Gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias.